Los alemanes se encuentran completamente desesperados y han llegado al extremo de hacer algo que únicamente hacen los gobiernos de izquierda, los dictadores, Venezuela, y que es expropiar. Y el día de hoy han expropiado la empresa de gas ruso, Gazprom, que es la que se encarga de distribuir gas en toda Alemania. Bueno, de Rusia, claro. Y bueno, han expropiado y han tomado control de todos sus activos allá en Rusia, digo en Alemania, como los contenedores, gasoductos, etcétera, etcétera. Pero esto es algo que ya veía venir Rusia, que le iban a expropiar el gas y bueno, la empresa. Y si bien no puede hacer nada por la infraestructura, sí pudo hacer mucho para que quitaran el gas o movieran el gas que estaba almacenado. Y entonces lo hicieron en los últimos días porque también se querían robar el gas, el producto almacenado. Sí, de una manera tremenda. O sea, unos ladrones de lo peor, pero lo pudieron mover hace unos días el gas, lo sacaron de Alemania y lo llevaron otra vez a Rusia. Y bueno, todo esto en medio de una gran incertidumbre de lo que va a pasar allá en Alemania, porque pues el pronóstico que es que se pierdan, y no es exageración, cientos de miles de empleos en el próximo mes o 2 meses más o menos. Y es que vamos a recordar que, bueno, en medio de la invasión rusa en Ucrania y las sanciones económicas que impuso la Unión Europea y la OTAN a Rusia, lo cierto es que Rusia puso una condición. Mira, yo te voy a seguir vendiendo gas, pero me lo tienes que pagar en rublos. Creo que con una condición razonable. Sin embargo, desde la semana pasada, Francia y Alemania se negaron, otros países también se han negado en pagar en rublos, y bueno, se han preparado para un posible cese de las importaciones de gas ruso. El problema para Alemania es que pues del 100% de gas, el gas es igual a electricidad, hay que también tenerlo claro, no solo es gas, es electricidad. Del 100% de electricidad que consumen, un 55% más o menos dependen del gas ruso. Entonces, si se interrumpe el gas natural ruso, entonces va a haber una severa crisis económica, pero como antes o después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, miren, este es un buen artículo del Financial Times. La industria alemana hace sonar las alarmas por el plan de racionamiento de energía si se interrumpe el gas. Y podría suceder, por ejemplo, ¿no? En caso de una escasez prolongada de gas, si Moscú decide cortar el suministro a los países europeos que han impuesto sanciones a Rusia, señala una empresa grande, no podemos sobrevivir como empresa. Tendremos que cerrar los hornos de fundición de vidrio por completo. Perderemos la mano de obra y sería muy difícil simplemente reiniciar la producción después de 1 o 2 años. O sea, muy fuerte. Se vería, dice, el racionamiento de gas, producto de no pagar con rublos, le costaría a Alemania decenas de miles de millones de euros, o sea, de ese nivel. Y podría hundirla en una recesión. Los líderes sindicales señalan que habrían cientos de miles de desempleados. Sería la peor crisis desde el final de la Segunda Guerra Mundial. De ese nivel es lo que podría suceder en los próximos días. ¿Cuándo? Bueno, lo cierto es que ya Putin firmó un decreto y dice que a partir del 1 de abril tienen que pagar en rublos el gas. Pero los contratos o el pago se vence en 2 semanas o en 4 semanas. O sea, el gas ahorita que se está empezando a entregar, porque no se ha parado la entrega del gas, el 15 de abril se tiene que saldar esa deuda en rublos. Ok, te doy 2 semanas más a finales de abril. Pero o me pagas en rublos el gas, o si no, sencillamente no va a haber más gas. Esa es la condición. Y lo cierto es que no solo sucede la condición en Rusia, sino la condición que también la OTAN o la presión que le ponen a los alemanes, que cada vez se llama, no, tienes que cerrar la llave del gas. Y aumenta la presión sobre los ministros alemanes para que ellos embarguen la energía rusa. O sea, que los propios alemanes decían no comprarle a Rusia el gas, ¿no? Y sacan muchos pretextos. Por ejemplo, ahorita está muy encendido un tema de Bucha, una ciudad allá en Ucrania, en donde dicen que hubo una gran matanza. Dicen porque también dicen otros, los rusos, que es un montaje. Bueno, en medio de la polémica, la presión es que los alemanes corten la compra de gas. Pero si lo hacen unilateralmente, sería realmente darse un balazo en el pie. Imagínense, ¿no? Ellos mismos cortan el flujo de gas. Ok, dejan de venderle a comprarle a Rusia. Piensan que esto va a provocar que se hunda la economía rusa, pero en realidad va a hundir
la economía alemana, por mucho, por mucho. ¿Y qué ha pasado? Bueno, ya están desesperados los alemanes. Es que están en un escenario terrible, de lo peor, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Y es una gran economía, la superpotencia económica en Europa. Y hoy desesperados, nacionalizaron y expropiaron Gazprom, gran gigante ruso en Alemania. Y el día de hoy Berlín tomó el control de la filial alemana de Gazprom para garantizar el suministro de gas. Porque Gazprom tiene infraestructura en Alemania, obviamente, gasoductos, tiene depósitos, almacenamiento, ¿no? Tiene incluso el depósito más grande de toda Europa, es propiedad de Gazprom, ¿no? Infraestructura propia. Bueno, pues eso todo lo ha expropiado el día de hoy Alemania. Pues son estas cosas que supuestamente los neoliberales no hacen, ¿no? Eso es lo que dicen los neoliberales. ¿Cómo va a expropiar? Solo Venezuela se atreve a expropiar empresas extranjeras. Pues sucedió ahorita en Alemania. Claro, los medios occidentales no dicen absolutamente nada, estadounidenses ni nada, pero es una expropiación. O sea, y sin indemnización, por cierto, a los rusos. Pero ¿sabes lo peor? No es la expropiación en sí, sino que lo que querían los alemanes, más que la infraestructura, querían robarse el gas. O sea, en esos grandes depósitos monstruosos de no sé cuántas miles de toneladas tiene allá en Alemania, Gazprom, ellos pensaban que había un montón de gas. Entonces, vamos, expropiamos y ese gas que no los quedamos. Y entonces se compran un poco más de tiempo. Es un montón de gas. Entonces, viendo los rusos que ya venía esto, desde la semana pasada vieron que querían expropiar, empezó Gazprom realmente a desprenderse de todos sus activos de manera legal, ¿no? Pero lo más interesante es que el gas que tenía almacenado la Alemania lo sacó de Alemania. Y esto poco lo han reportado, pero es importante. Que empezó a través de un gasoducto, el llamado Europa, empezó a utilizarse. Este es un gasoducto que hace unos días, yo hice un video sobre eso, que estaba en cero, o sea, lo habían cerrado por completo, pero se empezó a utilizar, pero se empezó a utilizar a la inversa. Empezaron a mandar hacia el este el gas. Rusia está hacia el este, Alemania está al oeste. Entonces empezaron a utilizar el gasoducto de Alemania a Rusia. ¿No? ¿Sí me entienden? Digo, para tener claro, vamos a ver el mapita. Este es el gasoducto. Viene desde la región de Siberia. Desde ahí viene el gas ruso. Hay un montón de gas, no tiene idea. Entonces, obviamente, generalmente, cuando hay problemas, sale desde Yamal hacia Alemania. Alemania está hasta acá, a la izquierda. Pasa por Bielorrusia, Polonia y llega a Alemania. Entonces, hace unos días, este gasoducto se cerró por completo y después cuando se abrió, empezó a fluir pero en sentido inverso. De Alemania empezaron a mandarlo a Rusia. ¿No? Ojo con el dato, es lo que está diciendo aquí, ¿no? Que se vuelven, ¿no? Se reanudan, pero hacia el este. Es interesante. Entonces, sacaron los rusos el gas antes de nacionalizarse y ¡pum! Llegó el golpe, agarraron efectivamente los depósitos, la infraestructura, pues eso no se puede mover, pues ya. Pero sin gas. Sin gas. Y lo interesante es que los alemanes están teniendo todavía más problemas. Porque a pesar de que lo digan la prensa, ¿qué dicen los alemanes, los líderes? Es que la mayoría de los alemanes están a favor de pagar más gas, de racionar gas, de quedarse sin calefacción, ahorita hace mucho frío allá, de quedarse sin energía eléctrica, de perder sus empleos, con tal de que ese maldito Hitler Putin lo metamos a la cárcel. Pero en realidad no es así. Hace unos días en Alemania hubo una manifestación a favor de Rusia. Ojo con el dato, se dan cuenta, según esto, miles de coches de Alemania salieron con la bandera rusa, ¿no? Aquí hay una Alemania rusa, alemanes. Incluso en un momento, que no sé si se acuerdan, que también se ha criminalizado en Alemania, sí, no es broma, el uso de la Z. La Z, la letra Z, esta que se utilizó y se volvió muy popular, ¿no? O bueno, se lo empezó a utilizar el ejército ruso para distinguir sus vehículos de los vehículos ucranianos,
pues los alemanes empezaron a decir, el gobierno alemán, que utilizar la letra Z los iba a llevar a la cárcel. En serio, no es broma. Y también la D chica, pero en particular la Z. Y entonces, en medio de esto que le estoy comentando, sale esta manifestación de miles de vehículos apoyando a Rusia en Alemania. ¿No? Entonces, la verdad es que, como nunca, estamos viendo gobiernos absolutamente desconectados de su población, de que están llevando al sacrificio a su propio pueblo los líderes alemanes únicamente por quedar bien con Estados Unidos y la OTAN, ¿no? O sea, nada más. Están, por ejemplo, quieren todavía, porque dicen, vamos a dejar de comprar gas y petróleo ruso. Y creen que esto les afecta a los rusos, pero realmente les está afectando a ellos y están dispuestos a hacerlo todavía más. Hoy, supermercados en Rusia, en Alemania. El día de hoy se reporta que claro, es muy local, pero en un supermercado local de Alemania no hay ni harina, esa es la parte de la harina, y tampoco hay aceite de oliva. Entonces, todavía, por así decirlo, no es extremo, pero ya vemos la escasez. Esto que solo se vería en Venezuela, o en Cuba, en Nicaragua, ¿no? En Irán. Ahora estamos viendo y no es cualquier país, lo voy a repetir, es la superpotencia europea, Alemania. Y está diezmado, arrodillados ante los rusos. Y no saben ni qué hacer. Y todas las opciones que tienen son malas, excepto la de decir, bueno, voy a pagar en rublos y no hay problema. Pero esa no la quieren tomar. Es darle la razón a Putin. Y eso no es lo que quieren, no lo quieren hacer. No quieren. Y están dispuestos, en serio, llevar al sacrificio a sus propios pueblos. Es increíble esto. Y Rusia, bueno, tiene el control. Y ya obviamente está buscando colocar su producto, el gas y el petróleo, porque saben que eventualmente va a tener que colocar. Y lo está colocando. Con la India tiene nuevos acuerdos. La India son 1.000 millones de habitantes. Con China también tiene nuevos acuerdos. Y no ni tantito que va a empezar a ver a otros lados, ¿no? Y va a poder colocar su gas. No va a tener ningún problema. Porque al final todo el mundo lo usa. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.